Ante todo, bienvenido a la conferencia de la tolerancia. Mi nombre es Jorge Guerrero, instructor de crecimiento personal para las empresas privadas y públicas. Se utiliza las técnicas de coaching y conferencista nacional. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más complejos que hay en el mundo para mí personalmente. Es uno de los temas que el ser humano debe asimilar y manejar en su vida cotidiana. Si entendiéramos muy bien lo que es la tolerancia, su definición, y lo pudiéramos practicar, no existiría guerra, problemas políticos en los países, problemas de religión. De todos modos, personalmente he estado investigando y sigo investigando este comportamiento, este aprendizaje de cómo manejar la tolerancia en el ser humano. Vamos a comenzar hablando de dónde viene su término. Se trata de un término que proviene de la palabra en latín tolerare, la que se traduce al español como sostener o bien soportar. Se ha dicho que la tolerancia es difícil de practicar, pero aún más difícil de explicar, ya que como concepto presenta dos definiciones totalmente opuestas. Esa es una de las razones cuando hablamos de que la tolerancia, sus definiciones, a veces no está bien clara. Tenemos muchas definiciones de diferentes autores, grandes personajes en filosofía y en el mundo, escritores. Vamos a comenzar con la primera definición. Es una definición general que se puede conseguir en cualquier libro hoy en día. La tolerancia es la capacidad de sostener o soportar, respetando las diferencias y diferentes opiniones generales, y aceptar a los demás, valorando las distintas formas de entender y posicionarse en la vida. Lógicamente tenemos que entender siempre que no atente contra los derechos fundamentales de la persona. Quiero aclarar que la tolerancia no es aguantar, es respetar. Cuando hablamos de que la tolerancia no es aguantar, es respetar, tenemos que conocer la definición de respeto. Y el respeto es una palabra que proviene del latín respectus, que traduce atención, consideración. Es un sentimiento positivo que se refiere a la acción de respetar. Es equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. Cuando hablo de persona o cosa, hablamos también de animales, seres vivos y de todo lo que nos rodea. La tolerancia, debemos tener una consideración, y esa consideración es el respeto, amabilidad y atención en el trato hacia una persona o cosa. Cuando definimos la primera, nos parece interesante y creemos que podemos controlar esa situación. Pero cuando conocemos la segunda definición, que es opuesta a la primera, que la segunda definición indica y dice
soportar, controlar y evitar las actitudes agresivas, verbales y físicas de las personas. Aquí empezamos a ver una situación totalmente diferente. Cuando hablamos de que la segunda tenemos que tener un control de agresividad verbal o física, estamos hablando de un comportamiento mucho más difícil de manejar en la tolerancia. Yo le puedo hablar un ejemplo de que una persona está manejando y hay otra que le choca por detrás. Esa persona, indudablemente, sale de su carro y se va a la persona que le chocó con una actitud agresiva a punto de llegar a una agresión física. Pero si la otra persona automáticamente sale de su carro y le pide disculpa, reconociendo su error, eso le va a permitir bajar la tensión de la primera. Ahí es donde uno debe manejar y controlar. Eso sucede constantemente hoy en día en la sociedad. Ahora viene que la tolerancia no solamente tiene dos conceptos, uno opuesto al otro. Existen dos tipos de tolerancia, aparte de los conceptos. Estos dos tipos de tolerancia, una de ellas es la tolerancia pasiva o negativa, y la otra es la tolerancia activa o positiva. Cuando hablamos de la tolerancia pasiva o negativa, no significa que es una persona tranquila. El estado pasivo no significa ser una persona que puede manejar o controlar. La tolerancia pasiva o negativa equivaldría al vive y deja vivir, y también a cierta indiferencia y apatía. Estas personas, cuando llegan a un estado de apatía, son personas que caen en un estado de masoquismo, y es un ejemplo que podemos dar y es muy común en las mujeres maltratadas mayormente. Sin entrar en profundidad, las mujeres que lo maltrata su esposo por X razones, es una persona agresiva, verbal, físicamente, la mujer tiene que tomar una decisión, ser más consciente y saber que no debe seguir viviendo con esa persona. Pero las personas que se quedan toda la vida aguantando esa situación caen en un estado masoquista. Esos estados masoquistas es un estado patológico, enfermizo. Y eso puede suceder con el hombre como la mujer. Entonces, esa tolerancia pasiva o negativa es algo que nosotros debemos reconocer y identificar. Entendemos por tolerancia pasiva o negativa aquella que consiste en no hacer, no prohibir, no perseguir y aún no indagar ni reclamar. Lo que quiero decir es una persona totalmente apática de la vida. Esta tolerancia es perfectamente compatible con las actitudes de menosprecio y de indiferencia en la vida. La tolerancia pasiva es acompañada del menosprecio social y es, en verdad, la intolerancia. Bueno, esta es la primera parte, terminamos con la primera parte. ¿Okay? Seguiremos en otra oportunidad y lo pueden conseguir a través del YouTube. Me despido, que Dios los bendiga a todos y practiquen, definan estos conocimientos que es sumamente importante, investiguen.